Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, ¿cómo estás? Comienza las noticias de último momento con muchas cosas para comentar, analizar e informar. Vamos a estar hablando de una novedad que trae Amalia sobre el diésel en Santa Cruz, el empadronamiento que está patas arriba en todo el país. Hoy es el último día para el empadronamiento y la verdad que el CEDESI se aplazó. También vamos a estar analizando las repercusiones del censo que ha dejado perplejos a todos en nuestro país. Y finalmente vamos a tener una entrevista con Ronald McLean sobre un hecho importantísimo ocurrido en la historia de nuestro país en el último tiempo. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tienes del diésel? Arrancamos, Cachito, primero con un saludo cordial a todos. Biodiesel. Tú sabes que el gobierno ha gastado 350 millones de dólares, un monto fantástico para hacer el biodiesel, y en la planta de Palmasola, en Santa Cruz, construyeron la primera planta de biodiesel que se llama Planta 1, FAME 1. Bueno, yo quiero mostrarte esta imagen porque es impresionante. En este inmenso cilindro que es la planta, donde ahí se está elaborando el biodiesel, resulta que rebalsa. Es una cosa impresionante ver esta imagen que se la ponemos, me la mandan desde la misma planta de Palmasola, los trabajadores de yacimientos. Esta planta fue construida por una empresa que se llama Desmet Ballestra. Esta Desmet Ballestra, que se promociona como una experta en biodiesel, resulta que tuvo poco éxito en Brasil, donde instaló una sola planta con muchos problemas para la empresa Granol. Brasil es el cuarto productor de biodiesel en el mundo, con muchas plantas de biodiesel, ninguna estatal, todas particulares. Argentina tiene 32 plantas de biodiesel, todas privadas. Bueno, es que no puede ser, Cacho, que ni bien prendan la maquinita, suban el obturador y ya tenemos una crisis. Es como, ¿sabes? Como las bombas de baño. Tiene que haber un mecanismo por el que, si el tanque se llena, Cacho, tiene que haber un mecanismo automático que para, ¿verdad?, que entre más diésel para que no rebalse. Algo ha pasado, por eso los de yacimiento no les gustan las fotos, por eso sancionan a los choferes que sacaron una fotografía, un video en Palmasola para demostrar que no había diésel, y no había diésel, y lo han sancionado al pobre chofer. Bueno, espero que no puedan ubicar quién nos manda estas imágenes, pero es escandaloso, ¿no? Una consulta, Amalia, viendo las imágenes, te quería consultar si esto ya es un material inflamable, si este desborde de este cilindro podría provocar un accidente que puede tener serias consecuencias. Pero por supuesto, Cacho, ya es diésel, por supuesto. El riesgo, el desperdicio, ¿cuántos litros habrán corrido por ahí, no? Porque parece una cascada, como tú lo puedes ver. El cuestionamiento a todo el sistema, porque van a tener que paralizar para ver, para que esto no vuelva a ocurrir. Espero que hagan eso, que la empresa que ha construido la Desmet Ballestra se responsabilice. Bueno, pero no solo eso, ¿sabes? El problema es además medir la calidad de ese biodiesel, porque tú sabes que el diésel ruso es un diésel de cuestionada calidad. Entonces, a un diésel más o menos
con un biodiesel más o menos, los motores del transporte pesado en nuestro país van a pagar las consecuencias. Bueno, empezamos con esto que me parece muy grave. ¿Qué habrá pasado con Juan Yugura, Cacho? Bueno, ha sido liberado, si vale el término, aunque debe cumplir varias medidas sustitutivas. Por ejemplo, presentar un garante, una especie de fianza, una persona que le garantice que no va a cometer más delitos de los que está siendo acusado, está arraigado, no puede salir del país y, por tanto, el proceso penal sigue en su contra. Estos dos delitos que se le acusa, asociación delictuosa y daño al derecho al trabajo, eso continúa, solo que se va a defender en libertad. Juan Yugura ha sido claro al momento de salir de dependencias policiales y en varias entrevistas que tuvo entre anoche y esta mañana, dijo que no lo van a amedrentar, que él va a seguir con su labor sindical, que lo único que hizo es defender a personas de su sector que estaban siendo abusadas por gente de YPFB y que esto no lo va a correr. No tengo miedo, dice, y va a continuar con su labor sindical, que es bien importante. El sector del transporte pesado se ha convertido, como hace años, ¿te acuerdas, Amalia? Eran los médicos, los mandiles blancos. En este caso, el transporte pesado es una suerte de la parte central de un pivote de protesta social ante la crisis económica. Que además ya tienen ¿cuántas víctimas fatales, Cacho? Me parece que son 6 los que han muerto en las largas olas por el diésel. 5. Sí, 5 en Paraguay han perecido en sus propias cabinas. Y claro, son estas cosas, pero además hay muchas, parece que hay una especie de, rige en YPFB una especie de esquema muy vertical con los conductores. Bueno, en algún momento se conocerán los entretelones de todo esto que viven los choferes del transporte pesado. Cacho, aquí hay una arbitrariedad gigantesca. Otra vez es el uso de la guillotina judicial para amedrentar a sectores, para castigarlos o para frenar la protesta popular. A ver, rapidito, ¿qué pasó? Pasó que había una cola inmensa en Palmasola, donde estaban cargando el diésel. Uno de los choferes logró entrar o ya estaba dentro y sacó un video y lo pasó por su celular. Lo identificaron, lo agarraron y lo han sancionado con la expulsión. Nunca más va a poder ese chofer cargar diésel en yacimiento. ¿Por qué? Por hacer un video. Ellos dicen que está prohibido el uso de videos por un tema de seguridad. Pero aquí no había ningún tema de seguridad. Aquí lo que querían ocultar era que había dificultades en la distribución de diésel desde origen, desde yacimientos. Entonces Yugura, al ver la sanción, en la puerta reclamó, separaron todos los choferes, en fin, y entonces vino la detención y este proceso por delinquir, ¿no? de manera organizada, organización criminal. Es un bochorno, es una represión estilo Venezuela. Cacho, te propongo hacer un alto en los temas de hoy. Hay temas candentes, el registro electoral, el resultado del censo, porque ya toca a nuestra puerta Ronnie McLean con un tema muy interesante, el aniversario del 21060. Amalia, ya está con nosotros Ronald McLean desde Estados Unidos porque se cumplen 39 años de aplicarse el decreto 21060, este famoso decreto que tuvo como telón de fondo la frase de don Víctor Paz Estenssoro de que Bolivia se nos moría en la década del 80. Ronald, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los entretelones de la dictación del decreto 21060? Buenos días, Cacho, y buenos días, Amalia. Bueno, lo interesante de esto es que el decreto 21060 se hizo a pesar de la gran resistencia del MNR y de ADN, cosa que no se conoce muy bien. El problema que tuvimos es que el general Banzer me encargó mucho antes, a fines del 84, que yo le ayudara a tener el programa de estabilización para Bolivia para las elecciones del 85.
Me tocó hacerlo a mí antes de cumplir 30 años y tenía al frente con los que trabajaba, eran Willy Vargas, David Blanco, pero la gente mayor que había sido parte del gobierno anterior de Banzer y de alguna manera económicamente eran antiguos, eran cepalinos, y yo tenía pues otra escuela. Entonces mi problema estaba en que no podía convencerlos de lo que teníamos que hacer, y se me ocurrió llevármelos a Harvard. Y en Harvard pasamos 10 días, me llevé un grupo de 12 personas y ahí contactamos a Jeffrey Sachs. Él vino a las presentaciones nuestras y así fue como se hizo el contacto. A pesar de general Banzer y Paz Estenssoro tuvieron conversaciones previas, y cuando Paz Estenssoro decidió hacer el 21060, encerró a sus ministros, desconectó los teléfonos y dijo: de aquí no sale nadie hasta que no aprobemos. Y Bedregal estaba totalmente en contra, su vicepresidente estaba en contra, en ADN Willy Vargas y todos ellos habían estado en contra, pero Paz Estenssoro tuvo la visión de decir: este es el camino. Y tomó a Goni Sánchez de Lozada para que haga el 21060 en base a un memorándum que yo le entregué al doctor Paz de Jeffrey Sachs. Entonces ahí hubo una conexión, y es interesante porque el Pacto de la Democracia surgió de este hecho, porque el doctor Paz quería un acuerdo para aprobar una ley, quería que el 21060 sea una ley. Se decidió hacer un decreto porque no habían los votos suficientes, obviamente, para una ley. Y bueno, así se gestó esto, y el 21060 salió a la luz, y Guillermo Bedregal, que estaba totalmente en contra, le llamó nueva política económica, aluciendo a Lenin, que al principio de la Revolución Rusa hizo una nueva política económica hasta que se estabilizara Rusia. Y entonces Bedregal también pensó que esto era una cosa transitoria y no sospechó que iba a durar muchos años, hasta que vino el MAS y lo destrozó. Y estamos 40 años atrás otra vez, prácticamente en el punto de inicio, pero ya no hay Paz Estenssoro, ya no hay Goni, ya no hay Banzer, ya las cosas son difíciles, y los hombres que tenemos ahora encabezando la política, tanto gubernamental como de oposición, no los veo preocupados suficientemente para tomar acción, unirse, porque este fue un caso en que nos unimos los bolivianos. Se unió Banzer con Paz Estenssoro, finalmente se trajo a Jaime Paz a este acuerdo, y tuvimos varios años de estabilidad y de progreso, obviamente, y sentamos las bases para lo que fue después la gran exportación de gas al Brasil, y que, bueno, sabemos todos la historia. Fue el 21060 la estabilización, porque recordemos, cuando hablamos de este decreto, la mayoría de los que nos ven seguramente no saben de qué se trata, Ronnie. Así es que en los años 80, principios de los 80, recuperamos la democracia, pero esa democracia vino del brazo de una crisis económica brutal, con una inflación que llegó al 27,000%, por Dios. Los precios subían minuto tras minuto, no había dólares como ahora, no había reserva monetaria como ahora, porque los militares entregaron así el país. Y el primer gobierno democrático fue un verdadero desastre. Entonces, ese gobierno democrático se acortó en un año. Fuimos a las elecciones, ganó Banzer, que había sido un dictador durante 7 años, y extrañamente ganó Banzer, pero no con los votos suficientes. Asumió Paz Estenssoro porque lo eligió el Parlamento, y aprobó este decreto histórico. Ese sí que es histórico, Cacho. Bueno, nos reímos con Cacho porque cada vez que el gobierno inaugura algo dice un día histórico. Bueno, pero el 21060 sí fue histórico, y tuvo una resistencia social tremenda, porque significó despedir 25,000 mineros, la columna vertebral de la clase obrera, la clase que había hecho la revolución del 52. Fue tremendo, Ronnie, fue tremendo. Como alcalde me tocó mandar los buses municipales de EMTA a recoger a los manifestantes al medio camino a Oruro, que estaban deshidratados y en una condición increíble. Y ahí nos hicimos amigos con Simón Reyes.
paradójicamente ahí nos encontramos y nos hicimos una amistad que duró muchos años hasta que yo me vine a Estados Unidos y él murió, claro. Y tengo el privilegio de haber heredado esa relación con su hija, Ana María. Sí, bueno, Paz Estenssoro agarró toda la cúpula sindical, empezando Juan Lechín, y los mandó a Puerto Rico, a un pueblo de Pando, a todos, no sé cómo se llama, confinados, ¿no? Bueno, pero después de eso vino la estabilización, los precios quedaron fijos, creo que desde entonces el precio del pan no varía, ¿no? Y bueno, fueron de 39 menos 2, 37 años de estabilización que el actual gobierno se tiró, con, obviamente, con Evo Morales que gestó esta crisis. Ahora, Ronnie, ¿qué te parece que el actual gobierno quiere hacer un referéndum para tomar una medida? Bueno, es el colmo de la ineptitud, ¿no es cierto? Y de prácticamente rendirse ante las circunstancias. Bueno, el problema es que este gobierno, de alguna manera, siguió las mismas políticas que el primer gobierno el segundo gobierno del doctor Siles. Y yo me acuerdo, como alcalde recién electo, tuve que levantar el control de precios y los precios empezaron a bajar porque se acabó el ocultamiento y la especulación. Y entonces hubo mayor abastecimiento y los precios se estabilizaron e incluso empezaron a bajar. Ronald, ¿es hora de un nuevo 21060? O sea, ¿estamos en esta misma situación de hace 40 años? Absolutamente, absolutamente. Bueno, es la reforma macroeconómica, es volver a equilibrar las cuentas, no gastar más de lo que se tiene. En el gobierno del doctor Paz Estenssoro se tomó una regla: se gasta solo lo que entra. Si entra $1 en el día, eso es todo lo que se puede gastar. Y se acabó el déficit fiscal y se estabilizó la economía. Y lo otro importante es liberar el precio del dólar, ¿no es cierto? Prácticamente se flotó el dólar, volvió a su nivel normal, y eso es fundamental para poder fomentar las exportaciones y normalizar la economía. Todo aquello, o sea, el 21060 al revés es lo que hace este gobierno, exactamente al revés. Están yendo al control de precios, a apresar a los especuladores, a invadir los almacenes, o sea, como si no supiéramos que esto ya pasó, es una película vieja que tenemos en Bolivia, pero ¿qué vamos a hacer? Dice que el único animal que se tropieza en la misma piedra es el hombre. En este caso son los socialistas, que están repitiendo la misma receta equivocada que tuvo el gobierno del doctor Siles cuando se hizo cargo del primer gobierno democrático. Pero Siles Suazo era un patriota, un hombre honesto, un hombre que quería su país y tuvo la gentileza, más de la gentileza, tuvo digamos, la amplitud de ánimo de cortar su gobierno, la generosidad, esa es la palabra, de cortar su gobierno un año, permitir una elección, y allí llegó su compañero y rival, el doctor Paz. Pero les cuento un secreto: Banzer, 6 meses antes de la elección, me llamó. Me dijo: quiero que usted sea candidato a alcalde. No, pues, en general, yo quería ser ministro de Hacienda, obviamente. Había hecho el programa, etc. No, me dijo: le voy a decir por qué. Yo no voy a ser presidente. Pero, ¿cómo le digo? Todas las encuestas usted está primero. Pero usted cree, me dijo, que en el Parlamento los políticos van a elegir a un ex dictador. Jamás. Además, me dijo, para el doctor Paz va a ser más fácil hacer la reforma que para mí. O sea que Banzer vio en el futuro y le pasó a Paz Estenssoro el bulto para que él tome las medidas y él apoyó por atrás. Así salvamos a Bolivia. Ronnie, siendo un demócrata, ¿por qué apoyaste a un dictador? Banzer era un dictador, había hecho crujir este país. Yo, a ver, vamos a ponerlo así. Yo no estuve en su gobierno, yo era muy joven, todavía muy chico, cuando él fue dictador. Yo regresé a Bolivia el año 72, 73, y entré al Ministerio de Industria y Comercio a trabajar, porque no era solamente donde se podía tomar el trabajo. Y entonces se armó un grupo de tecnócratas que estábamos debajo de los ministros, que eran todos militares. Estaba Enrique García, estaba David Blanco, y empezamos a trabajar cuando Banzer se le ocurrió llamar a elecciones, y nosotros no teníamos opción, no éramos movimentistas, ni miristas, ni lo que sea. Ahí se hizo el primer grupo de tecnócratas que facilitó la salida de los militares del gobierno. Y se fueron al gobierno, vino la democracia que se apoyó mucho,
Pero cuando vino la crisis ya de la hiperinflación, fue cuando nos organizamos para sacar una política económica racional y salvar a Bolivia. Pero gracias a Dios tuvimos gente como el doctor Paz Estensoro, gente como el general Banzer, que vieron este problema en grande y dijeron: este es momento de poner nuestras diferencias, de hacer un pacto por la democracia y sacar a Bolivia adelante. Y así fue. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ronald, con nosotros. Seguramente que tienes novedades sobre cómo está yendo este tema de las precandidaturas. Este será motivo de otra entrevista contigo. Así que nuevamente muchísimas gracias, Ronald, y que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes dos. Un gran abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, Ronnie. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Me quedó cortita la entrevista con McLean. Me hubiese gustado consultarle lo de Venezuela, que él está siguiendo minuto a minuto estos acontecimientos. Aprovecho para invitarlos a todos a ver la entrevista con el expresidente de Colombia, Iván Duque, una entrevista que la hemos hecho con Cacho y con Carlos Valverde, una muy buena entrevista sobre Venezuela. Es que el destino de Bolivia está marcado por cómo va a ser el desenlace de lo que está aconteciendo en Venezuela. O Maduro se queda, y aquí en Bolivia tampoco va a haber democracia, o se va Maduro y triunfa la verdad. Es una entrevista que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muy contundente, diría. Está en el canal YouTube de Cabildeo Digital. Por favor, véanla, un esfuerzo muy grande que hicimos para contactar al expresidente Iván Duque. Y esto tiene que ver con las largas filas para empadronarse para la próxima elección. La gente tiene que votar en Bolivia, el voto es obligatorio, pero resulta que el tiempo para que los jóvenes que cumplen 18 años y que tienen que empadronarse, pues ha sido muy corto, y el Ceresi, Cacho, tú lo dijiste, se aplazó. Increíble, Amalia, realmente es una ineptitud realmente llevada al extremo, al máximo nivel, porque son miles de muchachos que, por ejemplo, están culminando sus estudios escolares, bachilleres o próximos a salir bachilleres, o están empezando la universidad, que claro, o sea, tienen de alguna manera la obligación cívica, moral, de inscribirse, porque además luego hay estos problemas de no poder hacer trámites, una serie de cosas que no te dejan hacer si es que no tienes tu carnet de pertenecer al padrón electoral. Bueno, han habilitado varios megacentros, le han llamado los del Ceresi, pero ni siquiera eso abasteció. Hoy se cumple el plazo para el empadronamiento. Las autoridades del Ceresi han dicho que no se va a ampliar, se va a atender hasta el último de la fila, pero imagínate, han estado hasta la madrugada, 15, 20 horas, los muchachos, muchos en polerita porque se han ido del colegio o de la universidad a hacer la fila, y claro, han tardado esa cantidad de horas. Sus papás, sus mamás les han llevado frazadas, algún termito con algún té caliente. Claro, el frío acá en La Paz es muy ostensible. Y en Santa Cruz, Amalia, prácticamente los han despachado de los colegios a los centros de empadronamiento. Y claro, son pues miles, Amalia, miles en Santa Cruz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en La Paz. Realmente no han previsto nada de esto los del Ceresi, y son equipos que son ya bastante antiguos, que se arruinan cada tanto, las impresoras no funcionan, los lectores de los biométricos tampoco están funcionando. Realmente ha sido un fracaso absoluto, y creo que es una llamada de atención para el Tribunal Electoral, porque esto es para las elecciones judiciales. Si van a habilitar un nuevo periodo de empadronamiento para las elecciones nacionales, ojalá no estemos en estas mismas situaciones. Puedes imaginarte, Cacho, estar, no sé, horas de horas, no sé, más de 12 horas o un día en la cola para registrarte, para hacerle el favor al Estado de poner tu nombre y registrarte. ¿No tendría que hacerse esto a través de una plataforma, por favor, a través del internet? Es que uno no entiende. Y además la tosudez del Tribunal Electoral de decir no va a haber ampliación, y la gente se desespera. Bueno, como tú dices, esto es para la elección judicial. Al final no es debido a muerte. El tema es que
es un entrenamiento porque para las elecciones nacionales se tiene que duplicar, triplicar el tiempo de registro, hacer una gran campaña que no la hubo en esta oportunidad, porque, bueno, los chicos que cumplen 18 años tienen el derecho a voto y tienen el derecho a su primer voto y su voz es importantísima. Y bueno, yo quería cambiar de dirección, no voy a poder. ¿Será que voy a moverme el día de la elección? No sé. Pero ¿qué voy a ir a competir por cambiar de elección? Semejante cola, Cacho, imposible. Ha habido un caso registrado por los medios de comunicación que en Viacha, en el municipio de Viacha, las personas que han cambiado de domicilio les han dicho tienen que ir a hacer el registro a La Paz. Pero ¿cómo? Hasta La Paz. Y no había manera de hacerles entender a los empadronadores que han cambiado de domicilio dentro del municipio de Viacha. No es que se han ido de La Paz a Viacha. Realmente incomprensible lo que está sucediendo con el Ceres. Bueno, y esto está vinculado con el censo. Cacho, ¿ha visto que hay tantos jóvenes que cumplen 18 años? Una multitud, ¿verdad? Y resulta que el resultado del censo es un baldazo de agua fría al país, porque resulta que el país no creció, decreció, ¿no? En relación a las expectativas estadísticas, porque cada país crece a determinado ritmo, y entonces se hace un histórico y se calcula cuánto va a crecer en los próximos 5 años, en este caso en los próximos 12 años, ¿no? Del 2010 del 2012, al 2024. Entonces había una proyección de crecimiento. En relación a esa proyección, Cacho, los resultados del censo dan como resultado que en Bolivia la población cayó en un 8%. Y es de locos. La base de todo esto, Amalia, es la crisis económica. O sea, no hay plata para redistribuir para la asignación vía coparticipación tributaria a los municipios. Y entonces han encontrado, esta es mi manera de ver, este mecanismo que es bajar la cantidad aparentemente de población bajo estos argumentos de que la tasa de fecundidad es menor ahora, que el COVID ha afectado las proyecciones poblacionales, que hay mucha migración de gente afuera del país, entonces están bajando porque no hay dinero. Mira, esta mañana la alcaldesa del Alto, la señora Eva Copa, que es muy cercana al gobierno, no se podría decir eso de un opositor, que a veces lanzan denuncias sacadas de los pelos, no. Entonces la señora Eva Copa ha señalado en varios medios de comunicación que han recibido una carta de parte del Ministerio de Planificación donde les dicen que hagan su presupuesto para el 2025 con los datos del censo del 2012. Cuando ayer el presidente dijo que los datos del censo 2024 se van a aplicar en septiembre con miras ya a las proyecciones, a la elaboración de los presupuestos del próximo año. Entonces, Eva Copa dice, aquí nos están mintiendo, aquí no nos han dicho la verdad, y entonces, claro, ahí se nota este tema de que no hay plata, y entonces están jugando con techos presupuestarios, imagínate, de hace 12 años atrás. Te voy a poner un ejemplo bien chiquitito y bien cortito. El desayuno escolar. O sea, cada año aumentan los niños, y cada año las alcaldías tienen que invertir un poco más de su dinero público, de su presupuesto, para atender el desayuno escolar. ¿Cómo entonces van a hacerlo? Si dice el dato que no hay esa cantidad creciente de gente en los municipios, y entonces no va a haber los recursos. Va a haber un conflicto, la gente va a reclamar con todo derecho. Los alcaldes van a estar atados de manos, no van a saber cómo encarar esta responsabilidad. Y como esto, salud, educación, seguridad ciudadana, basura, luz, es increíble lo que puede pasar por la falta de plata, de dinero, que en este caso tendría que ser redistribuido a los diferentes municipios, y parece que no va a pasar. Sí, a la ciudad del Alto le han dado
antes tenía 800.000 personas, y este censo, ¿qué cantidad de personas le han dado al Alto? 800.000 también. Y Eva, ¿cómo puede ser si tenemos 285.000 estudiantes inscritos? Es una cifra que te da, se puede calcular, porque tú sabes que la población entre tal edad y tal edad representa un determinado porcentaje de tu población global. Entonces, es muy alto, 285.000 estudiantes en la ciudad del Alto, y una población que ha crecido mínimamente. En relación a la proyección ha caído, ¿no? Los dos únicos departamentos que habrían crecido en población son Oruro y Pando, Cacho. Yo creo que además de la falta de plata, hay una visión política. Es decir, ¿cómo puedes tú manejar los datos? Esto me aterroriza pensando en las elecciones del 25. ¿Cómo puedes manejar un censo a tu antojo político? Porque es quitarle el peso a Santa Cruz. Quitarle el peso a Santa Cruz. Santa Cruz también habría decrecido en relación a las proyecciones que se esperaban. Se esperaba que ya tenga 4 millones de habitantes, y resulta que este censo le da 3.100.000. Apenas 100.000 más que La Paz. Es poco creíble. Lo que ha ocasionado estos datos, que son motivo de sospecha, de perplejidad, de cuestionamiento, de crítica, es que ha unido a los que estaban distanciados políticamente. Johnny Fernández rápidamente buscó al rector de la universidad, a Vicente Cuéllar, a Fernando Laracha, presidente del Comité Cívico, con quienes mantenía cierta distancia, pero le han tocado el bolsillo a la alcaldía cruceña, después de que está más o menos comprobado la cantidad de gente que ha aumentado en estos últimos 12 años. Entonces, claro, el alcalde por instinto está buscando de alguna manera hacer fuerza con otros liderazgos cruceños. El gobernador de Santa Cruz dijo: yo no creo en esto, ¿no? Yo lo que exijo es una revisión detallada de parte del INE. Quiero que nuestro equipo técnico entre al INE y revise todo lo que se ha hecho. No, esto no es creíble lo que nos están diciendo. Lo mismo ha dicho Eva Copa, lo mismo ha dicho Manfred Reyes Villa, el alcalde de Cochabamba, una cosa parecida ha dicho el alcalde de La Paz, Iván Arias. Y claro, entonces, si la idea era de alguna manera contener las cosas, porque los gobernadores han salido medio satisfechos de la reunión de ayer del Consejo de Autonomías, se toparon con un muro que es ahora los alcaldes, ¿no? Que son los que la viven pues todos los días, ¿no? Todos los días les reclama a la gente falta de ítems, falta de desayuno escolar, falta de bancos o de pupitres en las escuelas. La cosa se va a poner fea si es que el gobierno no hace algo. Ha abierto las puertas del INE, está explicando departamento por departamento cómo se hizo la distribución, cómo se llegó a estos resultados, pero en la primera reunión, que fue anoche en Santa Cruz, hubo más cuestionamientos, más críticas que aceptaciones, que comprensión sobre el método que se ha utilizado para la asignación de estos últimos datos en términos de población. Sí, que muestren las boletas, como las actas en Venezuela. Queremos ver las boletas, Cacho, porque Camacho habló de un fraude del millón, ¿no? ¿De dónde saca esto Camacho? Porque la proyección, claro, se puede equivocar, uno entiende, pero provoca una duda muy grande, ¿no? La proyección era que este año Bolivia iba a tener más de 12 millones de habitantes, 12.300.000 habitantes. Y el censo le quitó 1 millón, 11.300.000, le quitó 1 millón de la proyección. Entonces, esa es la duda. En relación a la proyección, como te digo, hay un solo departamento, ni siquiera dos, uno solo, que tiene más
habitantes de los proyectados, que es Oruro. ¿Cuánto más? 8.000 más que lo proyectado. Poquito, 8.000. Pero ni siquiera Pando. Todos no habrían crecido, ¿no? En global, Bolivia habría decrecido en población en un 8%. ¿Será acaso? Se abre la gran duda. Hay países que sí, que la migración ha sido tan grande como Cuba, que ha perdido 2 millones de personas, o Venezuela, que ha perdido 8 millones de personas, porque se han ido. ¿Será que se han ido de Bolivia a 1 millón de habitantes? Bueno, es poco creíble, ¿no? Pero además, si este 1.200.000, digamos que han aumentado según las cifras oficiales del INE entre el 2012 y el 2024, serían, digamos, unos 100.000 personas por año, ¿no? Haciendo un promedio a mano alzada. ¿Es creíble que solamente 100.000 personas aumenten en Bolivia cada año, cuando las proyecciones daban un nivel de crecimiento mucho mayor? Entonces, no, todo está bajo sospecha en este momento, y lo que ha pedido Eva Copa, Johnny Fernández, Manfred Reyes Villa es una reunión urgente de la Asociación de Municipios de Bolivia, de la AMB. Ya la institucionalidad cruceña también se está reconectando para ver qué van a hacer en torno a estos datos que los ha dejado perplejos, y seguramente otras instancias van a hacer lo mismo. Hay datos muy curiosos también, Amalia, como que se ha encontrado un municipio que tiene menos de 1.000 habitantes, en Oruro precisamente, el municipio de Yunguyo de Litoral, que tiene 882 habitantes. ¿Qué va a pasar? O sea, prácticamente no vas a recibir nada de coparticipación, ¿no? Y son municipios que viven el 99% por coparticipación. Y lo otro es la reasignación de escaños. O sea, con estos datos, por ejemplo, Fabián Josic, que es experto en temas de autonomías, dice que va a haber una variación mínima, perdería uno Chuquisaca, un diputado, y ganaría uno Santa Cruz. Entonces prácticamente no se va a mover la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados. Realmente muy mal. O sea, yo creo que algo tiene que hacer el gobierno para reencauzar este tema. Esto es muy injusto para Santa Cruz, Cacho. Ese es el punto central. Todos somos conscientes que gruesos sectores de la población de todos los departamentos del occidente, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, bueno, familias enteras se han ido a Santa Cruz y se siguen yendo a Santa Cruz, y esas familias que son paseñas, orureñas, potosinas, tienen que irse pues con su presupuesto a Santa Cruz, porque si no, Santa Cruz, ¿cómo va a atender las demandas de esta migración? Es una migración interna, ¿no? Es una migración que exige todo: agua, luz, salud, educación, ¿no? Van los chicos, necesitan cupo de escuela. ¿Y qué cupo va a dar si los municipios no tienen mayor presupuesto? Eso es justo. Que va a haber un problema entre los departamentos por 4 escaños. Cachito, ¿tú harías problema por algún diputado de La Paz? ¿Qué han hecho los diputados de La Paz, por favor? ¿Qué han hecho por La Paz? ¿Han votado todos por el MAS, o todos por el arcismo, o todos por el levismo? Sinceramente, ese no es el punto central. El punto central es que necesitamos hacer una distribución democrática de los recursos para que de manera autónoma las regiones decidan su desarrollo, y eso es lo que este censo bloquea. Sí. Ojalá no salga el expediente clásico del papá Estado, del centralismo, y diga como gran cosa: va a haber un fondo de compensación para las regiones que han decrecido demográficamente. Esa es la manera de... No ha decrecido nadie. Según el gobierno, no ha decrecido nadie, Cachito. Sí. ¿No? Te decía que es este mecanismo que se suele utilizar no para beneficiar a las regiones, sino para seguir manejando el grueso de los recursos públicos
en manos del gobierno central, que se calcula que son el 85% de los recursos públicos, que va a seguir manejando, quizás ingrese un poco más y va a seguir manejando el nivel central del Estado. Como hay duda, yo creo que la propuesta de los alcaldes y de los dirigentes políticos es correcta. Se necesita una comisión de expertos que revise, que haga una auditoría al trabajo del INE. Por ahí tiene razón el INE. Y se fueron del país 1 millón de personas. Entre los que murieron en el COVID, que fueron 20.000 personas que murieron. Una cantidad alta, 20.000, cacho, que murieron. Tal vez hay menos fecundidad en el país. En fin, por ahí tiene la razón. Pero no le creemos, ese es el punto. No le creemos. Entonces necesitamos hacer una auditoría de gente experta sobre el trabajo del INE, que muestran las boletas. Así es. El antecedente más inmediato es lo que ocurrió en Paraguay, Amalia, en el 2022. Hubo igual un problema más o menos parecido al que se está presentando ahora en nuestro país, porque se dijo que incluso se utilizaron solamente tablets, ya se dejó de utilizar la planilla en papel, que se escaneaban todos los datos, pero la gente igual no creyó. Y el gobierno de ese entonces, presidido por Mario Abdo Benítez, tuvo que suspender la aplicación de los datos del censo. Imagínate, porque era tan evidente el fracaso que dijeron no nos vamos a aplicar, y están ahora en un trabajo, en una tarea intercensal. Van a hacer otra recolección de datos para ver si se compatibilizan con los obtenidos en el censo del 2022. Bueno, Cacho, creo que llegamos hasta aquí. Yo, salvo que tengas otro tema, perdón. No, Amalia, yo creo que hemos agotado. Cositas solamente chiquitas. Se suspendió la audiencia de Heidi Roca, que debía llevarse a cabo ayer. Se ha suspendido para hoy viernes. Esperemos que esta vez sí se lleve a cabo, porque el juez Miguel Flores Orihuela se declaró enfermo y por eso no hizo la audiencia la pasada jornada. Sí, leí un pronunciamiento de las Mujeres Democráticas, así se llama, esta organización, que decía, ¿no le parece una ironía que el juez suspende una audiencia tan importante para darle tranquilidad a los últimos días, horas de Heidi Roca, porque él está resfriado? Ah, el juez se resfría y suspende la audiencia. Ah, ¿y por qué no toma el mismo parámetro con la salud de Heidi Roca? Ella en agonía, porque está en agonía, Cachito. Heidi Roca, la doctora Heidi Roca, se está muriendo. Déjenla en paz. Es lo único que quiere la familia, que no tenga ya la preocupación ni la familia. Lo único que se quiere es que termine su vida tranquila, rodeada de la familia, que la atención de la familia no esté en los abogados, sino en la salud, en darle cariño, protección, en fin, ¿no? Y el juez posterga porque él tiene resfrío, pero para Heidi Roca no corre la misma norma. Entonces, ojalá hoy día se tomen las decisiones que estamos esperando. Y si no las toman, bueno, que vayan a Santa Cruz y la lleven presa, Cacho. A ver, quiero ver quién la lleva presa, ¿no? En la circunstancia y en el estado en el que está. Ay, qué terrible es nuestro país, Cacho. Nuestro país no, qué terrible es nuestro gobierno. Sí, vamos a estar atentos a este tema y por supuesto a toda la coyuntura que está muy movida y que puede tener un desemboque en marchas y movilizaciones a partir del siguiente lunes en todo el país. Bueno, yo termino volviendo a invitarles a ver la entrevista con Iván Duque, el expresidente de Colombia, que es uno de los más fervientes militantes que apoyan la verdad en Venezuela. Colombia, Colinda, es vecino de Venezuela, ha recibido 2 millones de venezolanos que han salido por la situación económica y persecución política en Venezuela. Yo quiero confesar, Cacho, que cada día la quiero más. Hay una canción, Cada día te quiero más, se la dedico a María Corina Machado, porque el miércoles hubo la última movilización. Apareció María Corina
con un nuevo camión. La gente fue a pesar del riesgo y han habido nuevos detenidos y crece la cantidad de gente que está en campos de concentración, desaparecidos, y allí van y luchan, y será hasta el final, por la verdad hasta el final. Es una dirigente de una dimensión tan grande, y don Edmundo Gutiérrez Urrutia, el presidente electo, pues él está guardadito, diríamos, porque el régimen lo quieren matar. Estamos en la mitad de una gran batalla que nos compete, porque si no cae Maduro, advierte Iván Duque, va a ocurrir lo mismo en Bolivia. Así es, la democracia boliviana y latinoamericana se juega en Venezuela en este momento. Así que les invitamos a ver la entrevista con Iván Duque. Está en el canal de Cabildeo Digital, está en el portal de Datápolis y también está en el portal de Sin Compostura de nuestro compañero Carlos Valverde. Así que, dicho esto, Amalia, nos reencontramos en las próximas horas con más noticias de último momento. Hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.